Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, profesor, lo escuchamos bien. Vamos a esperar buenos días, profesor Santos, un gusto saludarle. Vamos a esperar unos 3 minutos para dar inicio. Está bien, profe, buenos días. Lo que pasa es que anteriormente no me había podido conectar. Tenía problemas y después me quedé sin saldo, pero ya estoy aquí.
días, estimados estudiantes. Buenos días, maestros que nos siguen a través de Zoom. Buenos días a todas aquellas personas que están pendientes de las actividades que desarrollamos en la Universidad BICU. Esta mañana tengo el agrado de presentarles al profesor Mario Uriel Santos Castilla. Él es licenciado en Estudios Sociales y Educación Cívica, máster en Historia Aplicada. Trabaja en CINDEA, República de Nicaragua, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Profesor Mario, muy buenos días. Tenga usted la palabra en esta mañana. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, muy bien, Mario, excelente. Excelente. Bueno, primero que todo, desearles un excelente día. Espero que la pasen súper bien y saludarles. Y bueno, más que nada también agradecerle a la Universidad de Marcos que me invitó a esta conferencia y espero, bueno, poder compartir con ustedes un poco de algunas reflexiones en torno a lo que es la educación cívica, especialmente cómo podemos mejorar la educación cívica y sobre todo aportar a la resolución de problemas sociales, políticos, económicos que surgen constantemente en nuestros países, ¿verdad? Entonces, primeramente, voy a compartir pantalla para iniciar básicamente con la presentación. No sé si se pueden confirmar, si se logra ver la presentación. Si se logra ver, sí. Bueno, entonces básicamente el tema que trae colación es la educación cívica. Como ya les mencionó Marcos, trabajo en el CINDEA República de Nicaragua. Ese es un programa de educación de adultos donde los jóvenes estudian para obtener básicamente su bachillerato, su secundaria. Tenemos jóvenes, tenemos adultos y de todas las edades, la gran mayoría son jóvenes y adultos más que todo, ¿verdad? Y bueno, el tema que nos trae hoy es la educación cívica, ¿cómo la entendemos? Yo quiero iniciar esta disertación primeramente con un pequeño aporte que dio en este caso uno de los autores que siempre ha aportado mucho a las ciencias sociales, que es Joan Pallés Blanch, y él habla, por ejemplo, que la ciudadanía democrática implica compromiso y participación, acción constante en la comunidad y en particular en la solución de todos los problemas que afectan la vida de sus habitantes. Más adelante vamos a ver un poquito sobre algunos aportes que hizo este señor Joan Pallés sobre lo que es la formación ciudadana y las ciencias sociales, que tiene muchísimo que ver en este asunto. Para empezar, vamos a plantearnos 5 preguntas sobre la educación ciudadana y por qué es importante aplicar esta educación ciudadana desde los niños, jóvenes y adultos. Primero que todo, tenemos que definir qué es educación ciudadana. ¿Cómo entendemos la educación ciudadana? Número 2, ¿qué modelo de educación ciudadana queremos enseñar en las aulas? ¿Por qué hablo sobre enseñar? Porque lo que se aprende en la primaria es lo que se llega a veces a aplicar en la vida, ¿verdad? Entonces es importante desde la educación primaria y secundaria inculcar valores democráticos. ¿Por qué? Porque es a la escuela a la que le corresponde inculcar estos valores de índole democrática a todos los ciudadanos. Seguidamente, el punto 3 nos habla de cómo enseñamos la educación ciudadana. Ahí vamos a hablar un poquito de algunos modelos que nos proponen sobre la educación ciudadana. ¿Para qué sirve la educación ciudadana? Que es una pregunta importante que deberíamos plantearnos. Y después, ¿es posible una ciudadanía global? Entonces, estas son algunas de las premisas que vamos pues
a darle respuesta a esta disertación. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es educación ciudadana? ¿Cómo entendemos la educación ciudadana? Esta parte conceptual es muy importante porque nos permite en ese sentido desarrollar un pensamiento sistémico de lo que es la educación ciudadana. Y al final nos vamos a terminar dando cuenta que la educación ciudadana encierra valores democráticos, encierra competencias y encierra sobre todo también el desarrollo de la participación de las personas en la comunidad. Yo, por ejemplo, aquí coloco una definición bastante interesante que me llamó muchísimo la atención con respecto a lo que es la formación ciudadana. Y es la siguiente, dice que debe entenderse como la adquisición de conocimientos en el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores para el estudiante. Claro, hablamos de los valores democráticos y no solamente valores democráticos, también valores que nos enseña en el hogar. ¿Por qué? Porque tenemos o queremos más bien a nivel social un prototipo de ciudadano, ¿verdad? O un ciudadano ideal, ¿verdad? Un ciudadano con valores, un ciudadano con participación democrática. Pero es evidente que no solamente esto es suficiente, tenemos que generar o formar ciudadanos pensantes, ciudadanos con un pensamiento crítico. Y esto lo vamos a ver que es sumamente importante para poder aportar soluciones al sistema. Entonces, de primera entrada, entendemos que educación ciudadana es la formación de valores y conocimientos y desarrollo de habilidades democráticas entre las personas de una comunidad o un estado nacional. A propósito de estos desarrollo de habilidades, vamos a tener habilidades que nos forman la educación cívica, competencias, valores democráticos, participación en la resolución de problemas. Esto es para mí fundamental, ya que si tenemos un pensamiento crítico, vamos a poder aportar soluciones a la sociedad, porque queremos soluciones, no queremos solamente problemas. Y aparte de ello, también queremos ciudadanos activos, no queremos ciudadanos pasivos. En esto hay que darle realmente o enfatizar en esto porque la ciudadanía requiere de personas activas, ¿verdad? No de ciudadanos pasivos que, como quien dicen, que agachan la cabeza y simple y sencillamente se dejan manipular por lo que digan los medios de comunicación o por las políticas de un Estado que quizás no se apega a los principios democráticos ni a la rectitud, ¿verdad? Básicamente queremos ciudadanos activos que aporten a la sociedad. Y básicamente tenemos tres tipos de ciudadanos, al menos, que es lo que es el común denominador de muchos de de esta ciudadanía en muchos países. Tenemos la ciudadanía tradicional, la que participa, simple y sencillamente se limita a votar de vez en cuando. Y después tenemos la ciudadanía práctica, que es la que pues paga impuestos, paga los recibos a tiempo, pero se limita a eso. Y después tenemos en ese triángulo la ciudadanía de justicia social. Esto es fundamental, lo que tiene que ver con la justicia social. Hay un autor que se llama Wayne Rose que habla mucho sobre la justicia social y es que la justicia social la queremos enseñar no solamente desde las aulas, queremos también practicar, llevar a la práctica esta justicia social. Y hablamos de la justicia social en todos sus ángulos, ¿verdad? No solamente en una cuestión de igualdad económica, sino también política, hablar de justicia social. Y después vamos a tener aquí el modelo de Boily-Weiss. Este modelo es muy interesante porque nos habla sobre el ciudadano y el tipo de ciudadano que se requiere, al menos en educación cívica. Este modelo, el modelo de Boily-Weiss de la ciudadanía, habla básicamente de tres tipos de ciudadanos. El ciudadano responsable personalmente, parecido al triángulo anterior, que paga los impuestos, que es responsable con llevar a sus hijos a la escuela, es un buen ciudadano, no roba, ¿verdad? Ahí se habla, por ejemplo, también que este tipo de ciudadano que es responsable personalmente es poco centrado en la investigación, en el área del pensamiento, poco centrado en la deliberación, no, pues no discute mucho, no debate mucho. En cuanto a la habilidad de servir, es voluntario, contribuye a la caridad, actúa como un buen samaritano, paga impuestos, ¿verdad? A lo que me refería. Y después el actuar,
que es un ciudadano respetuoso, responsable, sigue las reglas, bueno, en la gran mayoría de veces puede estar un poco informado y vota de vez en cuando, pero hasta ahí, ¿verdad? Después tenemos el otro tipo de ciudadano, que es el ciudadano participativo. En la habilidad de la investigación enseña a tomar decisiones, enseña perspectivas plurales, es decir, acepta también que existen diversas opiniones, no que solamente existe una opinión o que su opinión es la única que tiene que ser validada, sino que también acepta y tolera la diversidad de opiniones que existe. Y la idea es hacer consenso. Deliberar, primero se delibera, se conversa y después se llega a una toma de decisión consensuada, pero tomando en cuenta que existe una pluralidad. Y es muy importante porque valida, este ciudadano participativo valida la opinión de los demás. No es que la opinión de aquel es más importante que la opinión de la otra persona, porque a veces suele pasar en todas las esferas, en las sociedades, en las comunidades, en los trabajos, que quizás una opinión de otra persona es más importante que otra. No, en este tipo de ciudadano se valida, hay una validación de opiniones. Por eso hay una pluralidad de perspectivas. Practica el proceso de indagación e identifica oficinas y recursos de la comunidad. En la habilidad del pensamiento enseña los conflictos, hace consenso, lo que les comentaba, hace reuniones y muy importante al final, pues se decide acciones colectivas, siempre respetando la opinión de los demás. En cuanto a lo que es el servicio, este tipo de ciudadano es un ser amigo, es un socio, es entrenador y también pues ofrece a dar mejoras a la comunidad. Y es que esto es una constante importante, lo que es la comunidad, porque el ciudadano este ejemplar que queremos todos los países, las naciones, es un ciudadano que está al servicio de la comunidad, ¿no? Es un ciudadano que participa en la comunidad. Entonces, esta parte va a ser siempre, en ese sentido, una constante. Después vamos a tener en la parte de actuar, contribuye, es un líder y convoca reuniones y participa, ¿verdad? Eso es muy importante. Y finalmente, en este modelo de Boyle y Weiss, vamos a tener el ciudadano orientado a la justicia. Esto va mucho a lo que Wayne Rose habla de la justicia social. Este caso es que en este sentido se orienta a la justicia, enseña sobre la diferencia, enseña a partir de problemas, discute los problemas con equidad y enseña el activismo social. Aquí, en esta tipología, la justicia social sigue siendo una constante importante. En el área de pensar, considera las cuestiones sociales, eleva la conciencia, busca raíces e injusticias e imagina alternativas justas. Aquí yo quiero enfatizar algo que es muy importante, porque en ese sentido, este tipo de pensamiento donde se aplica este tipo de justicia, lo que Wayne Rose llama justicia social, es una justicia que permite identificar injusticias, permite identificar problemas, a veces problemas de género, problemas de igualdad, problemas inclusive a nivel laboral, problemas sociales. Entonces, ese tipo de habilidad de desarrollar la justicia social en una ciudadanía es fundamental, porque a partir de aquí vamos generando, vamos creando un ciudadano que logre identificar problemas y que, muy importante, proponga soluciones. No solamente un ciudadano, como les comenté anteriormente, un ciudadano pasivo, que agacha la cabeza, que no le interesa, hay una indiferencia con la política, hay una indiferencia con la economía, hay una indiferencia con las injusticias, y esto es muy importante, ¿no? Porque ante las injusticias no podemos demostrar pasividad, hay que actuar y hay que solucionar, buscar soluciones para evitar las injusticias sociales. Y aquí la figura de este ciudadano es importante porque es un ciudadano que te logra identificar ese tipo de problemas. En el área de servir, sirve a todos con esfuerzos y apoya las causas justas. Y finalmente, trabaja para lograr justicia y posicionarse contra el acoso o contra los diversos tipos de acoso que puedan existir. Este ciudadano va a luchar en contra de este tipo de acosos que puedan existir, contra la discriminación, contra
las injusticias sociales. Entonces, como ven, compañeros, aquí tenemos básicamente en este cuadro, esto voy a tomar la referencia respetando los derechos de autor, lo tomo de un artículo que se llama Educar para la Participación Ciudadana de las Ciencias Sociales. Este cuadro o esta tipología de lo que es un ciudadano, lo agarré bueno, fue básicamente elaborado por Boyle Bass en el 2013. Ella pues clasifica estas características de lo que queremos de un ciudadano participante, activo y un ciudadano que lógicamente tenga justicia social. Ahora bien, la ciudadanía de todos los países, no solamente la de Europa o la de Estados Unidos, sino también la de América Latina y el Caribe, requiere de una ciudadanía críticos, participativos, que identifiquen problemas. Aparte de todo, es necesario la formación de individuos que contribuyan a una colectividad basadas en justicias, en valores democráticos y sobre todo la justicia social. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar una ciudadanía crítica? ¿Cómo podemos cultivar una ciudadanía que logre justicia social? Bueno, a través de la educación. La educación es un arma, ya lo ha dicho pedagogos de talla mundial como Paulo Freire. La educación, podemos combatir la ignorancia, podemos combatir las injusticias desde la educación, enseñar valores democráticos, enseñar justicia social. Ante esta necesidad surge la educación que nos permite esta formación de individuos. Recuerden que la escuela, al igual que la casa, son los dos lugares donde las personas van a aprender. Tanto en la casa le enseñan los valores que sus padres quieren que sus hijos adquieran y en la escuela los aplicamos. Entonces tenemos dos lugares, dos núcleos donde podemos enseñar valores tanto democráticos y valores importantes, valores como el respeto, valores como la justicia social. Vamos a tener, por ejemplo, la escuela y la casa, que es fundamental. Ahora bien, tenemos también lo que es cómo enseñar la educación ciudadana. Ok, ya hablamos que es la escuela el lugar importante donde adquirimos los valores, pero ¿cómo podemos enseñar una democracia? La podemos enseñar básicamente por tres caminos para poder enseñar una educación ciudadana activa y participativa. Joan Pagés habla, por ejemplo, de que existen tres caminos. Joan Pagés Blanch, este señor que aportó muchísimo a las ciencias sociales, menciona que, por ejemplo, el primer camino para poder enseñar una buena ciudadanía es por medio de la enseñanza de la historia, relevando las relaciones entre pasado, presente y futuro. Claro, la historia es importante porque la historia nos permite categorizar el pasado, el presente y el futuro. Joan Pagés decía, vivimos actualmente en un presente condicionado por un pasado. Las decisiones que usted y yo tomemos hoy martes, las decisiones que hoy tomemos van a condicionar nuestro futuro. Entonces, ahí la historia es importante, ¿verdad? Porque nos permite tomar decisiones correctas, decisiones conociendo el pasado. Entonces recuerden, lo que hoy vivimos está condicionado por un pasado. Un segundo camino que tenemos es a través de la visibilización de colectivos que históricamente han sido excluidos. Por ejemplo, enseñar educación cívica tomando en cuenta que hay grupos que han sido excluidos, inmigrantes, mujeres, personas que presenten alguna discapacidad. Entonces, si tomamos esta conciencia social, porque aquí es importante hablar de conciencia social, vamos a poder entonces hacer reflexión o reflexionar sobre una ciudadanía, porque tenemos que tomar en cuenta que no todos los ciudadanos a lo largo de la historia han sido tomados en cuenta en las decisiones de los países. Hay ciudadanos que han sido discriminados por credos religiosos, por raza, por cuestiones étnicas. Entonces, si tomamos en cuenta esto, nos permitirá entonces, desde la educación, tener una conciencia y una sensibilidad social. Y el tercer camino que nos habla Joan Pagés es mediante la enseñanza de una educación ciudadana que pone como un foco el agenciamiento y la acción de las escuelas. La educación, una vez más, tenemos que la educación es una herramienta que nos permite realizar cambios sociales, cambios políticos, pero claro, esos cambios no van a venir solamente por sí mismos.
La persona que educa, desde el maestro, el profesor, desde el kinder prácticamente, es el que tiene que hacer el cambio. Es el practicante el que hace el cambio. No necesariamente es el currículo, es el practicante, la persona que está convencida de que yo, haciendo mi práctica docente, puedo cambiar. Y claro, los niños van a absorber esto desde las escuelas. Y los padres también tienen que trabajar unidos con la escuela para fomentar valores. Lo que se enseña en las casas, lo que los padres les enseñan a sus hijos desde sus casas, el hijo lo va a replicar en la escuela o afuera. Por eso es importante que los padres se les eduque también con valores para que se sigan reproduciendo valores, la justicia social y sobre todo valores democráticos también. Ahora bien, si hablamos de la escuela, en la educación cívica, pues es importante la formación y el currículum educativo. Aquí las escuelas y los ministerios de educación de los países tienen que trabajar en el currículum para poder, desde los programas de estudio, inculcar valores, pero no los valores que un país quiere, sino los valores democráticos de verdad, no los de una bandera política, sino más bien los valores democráticos que en esencia son los reales, porque aquí hay que tener mucho cuidado, porque desde la escuela se puede también ideologizar mucho, se puede adoctrinar mucho lo que los estados quieren. Y es cierto, y es bueno, es importante la participación ciudadana, pero también queremos ciudadanos críticos que piensen, que logren cuestionar un poco. Entonces queremos los valores de la democracia verdadera, no los valores de una democracia que quiere pues al final pues manipular a las personas, sino más bien una democracia pensante, participativa. Y en esto la escuela y los ministerios de educación tienen que, sin lugar a dudas, participar activamente en la construcción de programas de estudio y de un currículum bastante nutrido y sobre todo que se evidencie una justicia social, que se evidencie que queremos formar ciudadanos críticos y participativos. La educación cívica no es solamente recordar efemérides o recordar el Día de la Independencia. No, la educación cívica es participar, aportar soluciones a los problemas, no mostrar indiferencia ante las injusticias, sino más bien aportar soluciones. Eso es también la esencia de la educación cívica y de la participación ciudadana. ¿Para qué sirve la educación ciudadana? ¿Por qué la enseñamos desde la escuela, desde el colegio? Bueno, porque queremos precisamente eso, ciudadanos que me logren identificar las injusticias, que no sean indiferentes, sino que más bien actúen ante las injusticias. Es decir, llevar a la práctica de los aprendizajes, llevar a la práctica, aplicar la justicia social, que cuando vienen las elecciones participen y logren votar, porque es prácticas democráticas, ¿no? Esto es fundamental. También queremos una ciudadanía con una conciencia, eso es fundamental también, que tome en cuenta aquellos grupos que han sido discriminados y muy importante, ¿para qué nos sirve una educación cívica? Bueno, queremos una ciudadanía consciente de estos problemas y no solamente problemas del presente, sino también los problemas del futuro. Por eso aquí la historia es fundamental. El pasado nos enseña lo que no debemos hacer. El presente nos muestra lo que tenemos que hacer. Y el futuro, queremos un futuro mejor para las futuras generaciones, para nuestros hijos. Por eso la educación ciudadana es fundamental en este sentido. Y finalmente, para ir cerrando con esta disertación, es posible hablar de una ciudadanía global, porque hablamos de una ciudadanía nacional, aprendamos el himno nacional, aprendamos las efemérides, eso es muy importante. Claro, nos refuerza la identidad nacional frente a un mundo globalizado, pero ¿qué hablar de la ciudadanía global? Bueno, queremos una ciudadanía global. ¿Es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Y esto saben por qué es importante, porque los problemas, las injusticias sociales, las injusticias económicas y las injusticias culturales no conocen fronteras. Las injusticias no solamente ocurren en un país determinado, las injusticias ocurren en todos los países. Por eso se tiene que trabajar en una ciudadanía a nivel internacional, en una ciudadanía global, una ciudadanía que unifique criterios en cuanto a la justicia social, en cuanto a la identificación de problemas. Entonces, para cerrar ya esta disertación, voy a cerrar bueno,
con una propuesta que habla sobre la ciudadanía global, y esta pues pertenece a un trabajo de tesis que fue muy interesante y que habla, por ejemplo, que la ciudadanía global, voy a leerlo textualmente, dice que busca representar condiciones culturales y políticas en el mundo globalizado. Claro, vivimos en la globalización, todos nos perdemos. Aparte de esto, está integrado en las 4 dimensiones: la ciudadanía, la cívica, la política, la social y la cultural, para lograr igualdad efectiva entre los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o cultural. Entonces, hay una búsqueda de justicia social y una participación activa, tanto de la comunidad, de las localidades, de las provincias. Aquí tenemos todos que aportar. Y como les mencioné anteriormente, las injusticias no conocen fronteras. Hay injusticias en todo el mundo. Así que queremos lograr una ciudadanía global que trascienda las fronteras, que toda la humanidad se ponga o tome en cuenta aportar para las soluciones, y así construir una mejor sociedad o mejores sociedades para las futuras generaciones. Y finalmente cierro con Joan Payés, que habla sobre la ciudadanía cívica o sobre la educación cívica. Él dice que el propósito fundamental de la escuela como lugar que emana el conocimiento cívico es obligatoria, y en consecuencia de las enseñanzas y los aprendizajes que en ellas se generan o se deberían generar, es formar a la ciudadanía para su presente y su futuro. Por tanto, creo que la formación de la ciudadanía global debería ser un problema de todos y de cada una de las áreas del currículum, y por supuesto de la política educativa y la política curricular, claramente. Entonces, esto de la educación cívica es un problema de todos, y por supuesto un problema también que debe resolver y debe apoyarnos las escuelas, los colegios y las universidades. Todas unidos podemos mejorar y así formar una ciudadanía para un futuro mejor. Esa sería básicamente mi disertación. No sé si hay alguna consulta o pregunta. Buenos días, profesor Santo. Agradecerle. Sí tenemos preguntas. Un tema muy importante porque a veces somos ciudadanos pasivos e indiferentes. Y para cambiar el mundo o para mejorar debemos de ser activos. En ese sentido, como docentes, ¿cómo o qué medidas debemos de tomar para contribuir al desarrollo o para que nuestros estudiantes sean ciudadanos activos? ¿Qué sugerencias nos brinda? Creo que la práctica docente es fundamental. El currículum nos puede apoyar muchísimo, pero para poder lograr para fomentar estos valores, fomentar el desarrollo de estas habilidades en nuestros estudiantes, considero que es importante desarrollar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra permitiéndole a nuestros estudiantes participar, permitiéndoles a nuestros estudiantes que tomen una opinión con respecto al tema. No es solamente enseñar los contenidos de una forma verticalizada, enseñar los contenidos de una forma mecanizada porque tengo que cumplir con un programa de estudio o porque viene el examen y entonces tienen que aprendérselo de memoria y listo. No, tenemos que pensar, abrir espacios en las lecciones, hacer conversatorios con nuestros estudiantes. Y algo que me ha servido muchísimo, les comento, es buscar la aplicación de lo que yo veo en mi asignatura con la vida real. Por ejemplo, si estoy viendo educación cívica, yo puedo problematizarlo. Si estoy viendo la globalización, yo puedo decir, bueno, chicos, estamos viendo la globalización. ¿Qué opinan de la identidad nacional? Y problematizar un poquito esto de los contenidos. Si problematizamos y abrimos el espacio tipo conversatorio con nuestros estudiantes, vamos a ir formando un pensamiento crítico y validando la opinión de nuestros estudiantes. Si nosotros validamos la opinión de ellos, va a ser importante porque ellos se van a sentir que los están tomando en cuenta y se van a sentir cómodos.
Y si abrimos esos espacios y valoramos la opinión de nuestros estudiantes, vamos a ir desarrollando poco a poco un pensamiento en nuestros estudiantes. Pero es fundamental abrir espacios en las escuelas, abrir espacios en las lecciones, en cualquier lección. No es solamente dar la materia por darla, no, hay que abrirla y hay que buscar la aplicación. Si estamos viendo un tema, bueno, ¿por qué no lo llevamos a un conflicto en la actualidad, como lo de Rusia y Ucrania? Porque es importante saber la historia de Rusia y de Ucrania. Bueno, porque nos afecta actualmente, le afecta a usted y a mí. El aumento en los precios de la gasolina también se debe a los conflictos internacionales. Entonces, buscar esa aplicación práctica, básicamente. Los que nos siguen a través de la plataforma Zoom presencial, vamos a abrir micrófonos a los profesores para que hagan sus preguntas y a la audiencia que tenemos presencial. No nos da el micrófono hasta ahí. Profesor Jesús, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, buenos días, profesor Mario. Buenos días, estudiantes. Explicaba ahí el profesor Mario sobre el activismo ciudadano. ¿Qué papel debemos hacer? Y explicaba también que aunque algunas, por ejemplo, en los sistemas educativos, a veces los estados no están interesados en el activismo ciudadano, pues a veces quieren ellos, los mismos estados, promover una participación ciudadana política partidaria, pues. Y entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos desde o cuando un estado no está interesado en promover los valores democráticos como tal, sino la participación ciudadana política partidaria? Yo considero que los cambios y las grandes revoluciones de la historia han ocurrido de forma progresiva. Yo considero que si iniciamos el cambio nosotros desde las casas, desde nuestras vidas personales y posteriormente en las escuelas y colegios, vamos a ir cambiando un poco ese esquema. Podemos hacer cambios por lo menos para que la ciudadanía no tolere las injusticias a nivel ciudadano, que no tolere las injusticias a nivel económico, que no tolere las injusticias en cuanto a la pobreza y que proponga soluciones. Yo creo que quizás, lamentablemente, pues sí, hay estados que no están interesados a veces en resolver los problemas, inclusive hasta democráticos. Hay estados que no les interesa. Sin embargo, yo considero que la ciudadanía puede ir proponiendo soluciones, por lo menos para ir reparando problemas como los problemas económicos, los problemas sociales, y una vez que vayan habiendo un cambio con respecto a la solución de problemas económicos y políticos, se va a ir haciendo un cambio a nivel político. ¿Por qué? Porque ya va a estar permeado de nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque son generaciones que ahorita los políticos que nos van a gobernar en 15, 20, 30 años, son políticos que ahorita están en el kinder, que están en las escuelas. Pero si iniciamos el cambio desde ahorita, desde las escuelas, con valores democráticos, esos políticos que van a sentarse a sillas políticas, a ser alcaldes, municipios y hasta presidentes de la República, son políticos que van a estar permeados de valores democráticos, pero van a ser valores que están, esos políticos que ahorita son pequeños, que quizás, compañeros, ahorita quizás tenemos, y sin lugar a dudas, tenemos ahorita un niño en cada país que va a ser el presidente de unos 30 años o unos 40 años, va a ser el presidente. Ahorita lo tenemos sentado en la escuela, no sabemos quién es, pero va a ser un niño que si les enseñamos valores democráticos desde ahora, nosotros como docentes, a pesar de que el currículum de un país no esté interesado
en agregar los valores democráticos, pero si nosotros desde la práctica docente lo agregamos, van a ser niños y jóvenes que van a ir creciendo con una mentalidad de justicia social, que son los niños que se van a sentar el día de mañana en sillas políticas, que se les ha enseñado los valores democráticos. Quizás el Estado pues también no esté tan interesado en enseñarlo, pero nosotros como ciudadanos, como personas que tenemos esa sensibilidad social, que tenemos esa justicia social, estamos interesados en hacer ese cambio. Entonces, estamos llamados ahorita a hacer cambios, pero en nuestra práctica docente. Ya se ha dicho, y algunos expertos han dicho, que el currículum puede aportar mucho, pero no va a cambiar nada. Por más que te cambie un currículo, que te cambie un programa de estudio, si tú como docente no cambias, nada va a suceder. Nada va a ocurrir. Tú tienes que cambiar primero. Entonces, yo tengo que cambiar con mis prácticas docentes. Si yo inculco valores como la justicia, el respeto, la tolerancia, la participación ciudadana, si yo le inculco, hago trabajos, dejo tareas, porque es importante. Y más allá de eso, buscar la aplicación práctica. Si estoy con adolescentes, entre adolescentes ya con una edad bastante avanzada o con jóvenes y adultos, ¿por qué no abrir un espacio para poder hablar un poquito, tipo conversatorio, y así aportar soluciones? Entonces considero que el papel del docente es hacer cambios desde nuestra práctica, a pesar de que el currículum o los estados nacionales de los países del mundo no nos ayuden. Habrá países que sí apoyen, pero hay países que no lo hacen. Entonces, bueno, si no lo hacen, nos queda de tarea a nosotros, desde nuestra trinchera, comenzar con esos cambios. Vamos a hablar de justicia, no permitamos las injusticias, vamos a inculcarlo desde nuestra práctica docente, porque el día de mañana, esos niños que están sentados ahorita, son los que nos van a gobernar el día de mañana. Son las futuras generaciones, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor Mario. Mi nombre es Añesta Flores y conflictos personales y comunitarios. Sí, y éticamente. ¿Cómo resolver conflictos personales y comunitarios cívica y éticamente? En esto de los conflictos, la educación cívica también es importante porque la resolución de conflictos es fundamental, pero hay un elemento o un núcleo principal para resolver conflictos y es el diálogo, la apertura al diálogo. Yo considero que, y siempre se ha dicho, que el diálogo es fundamental. No la opresión, sino el diálogo, abrir el diálogo. ¿Por qué? Porque con el diálogo podemos entender la opinión de las personas, podemos entender inclusive hasta los sentimientos que tienen las personas. Pero si nosotros no conversamos, si simplemente como quien dice, nos enojamos y pum, golpeamos, gritamos, no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque ocurramos un diálogo. Los estados nacionales, el gobierno tiene que ser de todo el mundo, ¿verdad? Hablo en general, los países tienen que ser el ejemplo del diálogo. El gobierno tiene que abrir el diálogo cuando hay huelgas, cuando hay manifestaciones, porque hay que entender a la otra persona. Entonces, algo que nos puede permitir o que nos ayudará es el diálogo, hablarlo, pero hablarlo no con la mente caliente, como dice, sino conversarlo teniendo en cuenta mentalmente que voy a una solución y que también a veces tengo que ceder. ¿Qué es lo que ocurre en los conflictos, tanto en las escuelas, colegios, inclusive a nivel personal? Que las personas dicen, ok, quiero conversar con él, pero es para imponer su punto de vista. Y claro, la otra persona tal vez si es de carácter así bastante intenso, no va a dar su brazo a torcer tampoco. Y esto lo que va a provocar es problemas. A veces para el diálogo hay que negociar y la negociación, y eso se ve también en educación cívica, la negociación implica ceder. Yo cedo, pero tú me das. Eso es negociación. La negociación implica a veces que tengo que ceder, pero también gano por otro lado. Entonces, si yo voy con esta mentalidad de negociar y de ceder
algo y ganar algo, yo voy a lograr una solución. Pero si yo voy con un diálogo, pero para imponer mi punto de vista, es que yo quiero hablar con él, ahora hablo con él, o ahora voy a hablar con ella, ahora vamos a hablarlo, y yo impongo mi punto de vista, y soy yo el único que quiero imponerlo, y no me interesa el punto de vista de la otra persona, yo voy a tener problemas. Vas a tener un choque, porque no vas con una mentalidad de paz, tienen que ir con una mentalidad pacífica, voy a ir a hacer las paces, voy a ir a buscar cómo solucionar esto. Entonces, para la resolución de conflictos es importante el diálogo y la negociación. Es importante. Queremos agradecer, profesor Mario, esa reflexión que nos ayuda de la importancia de la educación cívica, el concepto de participar activamente en busca de soluciones a los problemas pasados, presentes y futuros, porque muchas veces nos mostramos indiferentes ante esa situación, y también que la ciudadanía global ante los problemas de todos y cada uno de nosotros, y eso concepto que nos dijo, todos unidos podemos. Entonces, aunque estemos en Nicaragua, lo que esté sucediendo en el mundo nos afecta, y es importante participar activamente, no ser indiferente. A veces nos volvemos indiferentes ante los problemas. Queremos agradecerle, Prof, por esa despertar ese interés de sentir que los problemas de nuestros compañeros de alrededor también son problemas de nosotros y que los podemos solucionar unidos. La importancia del diálogo y de que enfrentamos problemas en la escuela, en la familia y en la sociedad. Muchas gracias, profesor, por esa participación, por esa colaboración que nos da las actividades de formación social, porque eso es lo que queremos en nuestros estudiantes, que sean ciudadanos activos. Le queremos agradecer y despedirlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a ustedes también, gracias a la universidad por esta excelente iniciativa de los conversatorios y las conferencias. Yo creo que aportamos mucho aquí entre todos. Vamos construyendo un conocimiento, vamos construyendo soluciones, vamos aportando propuestas. Y bueno, agradecerles más que todo a ustedes, agradecerles por esta excelente iniciativa que tuvieron. Esto es muy valioso y yo sé que ahí seguimos adelante, creciendo todos juntos y construyendo una mejor ciudadanía para un futuro. Muchas gracias, Prof, por su aporte, por su colaboración a la Universidad Vicky, que es una universidad comunitaria e intercultural. Que tenga un excelente día y bendiciones desde el Caribe nicaragüense. Muchas gracias. Saludos desde San José, Costa Rica. Saludos. Ok, gracias, Prof. Hasta luego. Gracias. Buen día. Bendiciones.